Caminamos sobre el agua. Iglesia Más que Vencedores presenta Es divino. Lo que Él anhela, lo que Él quiere es todo lo que sea espiritual. Lo que hay que hacer es dejar que el Espíritu de Dios, que mora en todo aquel que acepta a Jesucristo, que sea el que haga la obra. Oh, oh, no hay tormentas en la barca. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le reprochó Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, antes de resucitarlo. La gloria del Padre es poder, pero para verla, tocarla, percibirla y experimentarla, hay que creer. ¿En qué? En que Dios es un Dios vivo y con poder. Hoy, en Caminamos sobre el agua, Mamá Sarita nos exhorta a abonar esa semilla de fe que nos fue dada a través de nuestra relación con Jesús y su palabra. A continuación, Camina en Gloria. Con los ojos en su cara. Oh, oh, caminamos sobre el agua. Es tiempo de mi gracia. Es tiempo que lo acabes de comprender. Que no vivas un solo día sin darte cuenta de eso. Para que puedas vivir esa vida que yo soñé que ibas a vivir en la tierra. Es por mi gracia. Es por mi gracia. Que mi gracia es favor inmerecido. Yo lo hice. Yo lo hice. Y lo hice por ti. Para que tú te aprovecharas de todo lo que es tuyo. ¿Y qué es lo que es tuyo? Lo mío. Lo mío, que lo compartí contigo. Lo mío es mío y es tuyo. Es tiempo de darte cuenta lo que significa mi gracia. Aleluya, gloria al que vive. La gloria es el poder de la resurrección. Es el poder de la resurrección. Después que Jesucristo resucitó, fue que al entregar su vida, lo dio todo por nosotros y comenzaba ese nuevo periodo para el hombre. Hay que meditar y la charla se titula Camina en Gloria, que es algo que tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, pasó el gran milagro, que hemos nacido de nuevo. Y el nacer de nuevo significa que ya el Espíritu vive en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu es un hombre divino. Divino. No tiene que ver con la carne, ni tiene que ver con el área del alma. Es divino. Lo que Él anhela, lo que Él quiere es todo lo que sea espiritual. ¿Quién fue el hombre que habló más de la gloria de Dios, que la tuvo en la tierra? Pablo, claro, después de Jesucristo. Entonces, es algo que tenemos que estar meditando siempre, porque ese ser espiritual que llevamos dentro, que es nuestro espíritu, es divino, y lo que anhela y desea es todo lo que sea divino, todo lo que le pertenezca a Dios. Todo quiere más y más y más. Por eso tenemos que obedecer a nuestro hombre espiritual, que es lo más grande que hay en nosotros.
no seguir haciéndole tanto caso al cuerpo y al alma. Hay que saber que al Señor dárnoslo todo, bueno, tenemos ese hombre divino que anhela todo lo de Dios. No se olviden de esto. En Filipenses 3, del 1 al 11, en la página 1229. 1229. Amén. Página 1229, Filipenses 3, toda esa parte que habla sobre la plena confianza en Cristo. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Oiga, nos están mandando a alegrar todo el tiempo. Todo el tiempo que nos alegremos. ¿Por qué? Porque es que las cosas espirituales no se pueden tomar con caras largas. Porque es algo demasiado importante que en nuestro rostro se tiene que ver el agradecimiento. Y el agradecimiento se nota con alegría. Usted no puede decir alégrense, alégrense. Oiga, eso no es alegría. Usted tiene que estar alegre siempre, siempre. Oiga, pero es que a veces me va mal. Bueno, pero tiene que estar alegre el día que le va bien y el día que le va mal. Porque usted sabe en quién ha creído. Entonces nos mandan a alegrar en el Señor. Dice Pablo, para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo y a ustedes les da seguridad. Por eso es que la palabra se repite y se repite, porque mientras más se repita, más revelación va a haber, más va a salir la fe que nos ha dado el Señor que mora en nuestro espíritu para creer la palabra. Entonces Pablo se pasaba escribiéndole a la gente eso mismo y se lo repetía y se lo repetía. ¿Para qué? Para que se hiciera vida en ellos. Cuídense de esos perros, oh Pablo, cuídense de esos perros. Perro se le decía en ese tiempo a las personas que no querían ni tenían al Señor. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Para Pablo y para todos nosotros, esa es la verdadera circuncisión. Para todo eso que acabamos de decir ahora, se necesita muerte a la carne. Y la carne, cuando uno la hace morir, duele, duele y duele. Pero eso es lo que hay que hacer. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Ahora Pablo dice todo lo que él ha hecho y es. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Aquí Pablo está diciendo, yo en otro tiempo no quería saber de Jesucristo, pero aquí quiero que sepan mis credenciales, lo que yo era. Entonces, lo que había era la ley, entonces yo creía en la ley. Yo no podía darme cuenta
que ya se iba a pasar de la ley a la gracia, porque ese que vino no estaba mintiendo, es el Hijo del Dios viviente. Entonces Pablo quiere que sepan que con todos esos atributos que tuvo él, él hizo lo que había que hacer. Por eso se convirtió, como le dije ahorita, en el cristiano que ha existido, que tiene más deseo que ha tenido más deseo que ese hombre interior de él, ese hombre divino que vive en cada uno de nosotros después que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Él lo que anhela es saber más de Él, de Jesús. Jesús es el ungido. Jesús es el ungido. Y Pablo nos invita a creer en el ungido y en su unción. Que esa unción fue pasada a nosotros. El empeño de Pablo, como debe ser el empeño de cada uno de nosotros, es hacerle ver a la gente quiénes somos después de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Entendieron? Aquí se me quedó un versículo muy importante. Después que hablamos de la circuncisión en el versículo 3, dice, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Eso hay que tomarlo. Entonces, ¿qué otra cosa más tomamos? Lo dijimos, pero para que se te quede bien en tu mente y en tu corazón. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Aquí nos está diciendo una vez más Pablo, lo que hay que hacer es dejar que el Espíritu de Dios, que mora en todo aquel que acepta a Jesucristo, que sea el que haga la obra. Amén. Cada día menos de nosotros y más de Él. Hoy meditamos en la gloria de Dios. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Oiga, ahí en Pablo había la verdad, alegría. Mi Señor. Cuando uno lee esto, uno percibe que de verdad Pablo sabía que Jesucristo era su Señor. Que tú y yo vivamos siempre con el gozo de que Jesús es tu Señor, mi Señor. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Subraya, no quiero mi propia justicia. No quiero mi propia justicia. Ni usted ni yo podemos querer nuestra propia justicia. Eso se acabó. Que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. Esa justicia la tienes tú y esa justicia la tengo yo. Es por medio de Cristo y es por fe.
Porque para creerlo nos dieron una medida de fe, que se va agrandando a medida que esto que estamos leyendo lo pongamos en práctica. Mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Claro, usted le dice eso a cualquier persona y te dice, eso es mentira, eso no puede ser. Uno es justo por uno mismo, por lo que uno hace. Pero ¿cómo yo voy a hacer la justicia de Dios en Cristo? Oiga, como no ha recibido a Jesucristo, usted no tiene la fe para creerlo. Pero todo aquel que ha recibido a Jesucristo tiene que apoderarse de que somos la justicia de Dios en Cristo, pero es por fe. Porque Jesucristo no ha venido ni nos ha dicho a cada uno, mira, creen eso, que eso es verdad. Lo tenemos que creer porque lo dice la palabra, y ese gran maestro Pablo, que lo vivió, se empeña en que todo el que lea estos versículos lo crea así también. Lo crea. Ya no es hora de dejar versículos sin uno tener revelación de lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Qué lindo que cuando el enemigo te moleste, tú le digas, pero yo estoy en Cristo. Oiga, se va, ¿eh? Porque lo sabe que estamos en Cristo. Pero nosotros a veces nos hacemos los bobos y entonces dejamos que él se salga con la de él. Por eso que dice Pablo, yo se los escribo y vuelvo y se los escribo. Porque mientras más se los escriba, más ustedes van a creer. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Pablo, después que conoció a Jesucristo, no valía un chele para los demás. Mientras él criticaba a Jesucristo, ay, Pablo era una gran cosa. Pero ya cuando Pablo aceptó a Jesús y tuvo tanta revelación, aquella revelación le traía problemas. La revelación trae problemas. Trae problemas. Hay algunos que no quieren creer en esto, pero hay otros que lo van tomando, y al igual que Pablo, se van apoderando de quién son en Cristo. Y todo tiene que cambiar. A fin de conocer, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Experimentar, subraya, el poder que se manifestó en su resurrección. Ese poder que se manifestó en su resurrección, ese poder lo tenemos y es su gloria. Gloria es su presencia. En la gloria de Él está su amor, su misericordia, todo lo que Él tiene. Entonces quiere que sepamos que eso es un regalo, que es nada más para los que lo tienen como Señor y Salvador. Amén. Participar en sus sufrimientos. Oiga, ahí no está diciendo Pablo, es que ahora no vas a tener un chele, ahora te van a pasar muchísimas cosas malas. Los sufrimientos que experimentan o experimentamos los cristianos, es eso, el tener la revelación, darla y que viene la crítica. El sufrir por el Evangelio,
Ese es el sufrimiento que el Señor nos va a quitar. Y cuando Pablo habla de ese sufrimiento, eso es lo que quiere decir él. Porque a la verdad que bastante sufrimiento que le trajo a Jesús cuando no creía en él. Entonces a él le pasó lo mismo que le pasó a Jesucristo. Y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos. Aquí se entiende porque está muerto todo aquel que no tiene a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, ¿qué es el poder de su resurrección? Resurrección es la gloria. Es todo lo que Él tiene compartido con nosotros. Con ese ser espiritual que tenemos dentro de nosotros, que es nuestro espíritu. Aleluya. Todo esto se va a ir metiendo dentro de nosotros. Oiga, y no nos lo va a poder quitar nadie, ni nada, porque es muy grande y muy bueno. Romanos 6, 3 y 4. Vamos a ver qué nos dice. Romanos 6, 3 y 4. Romanos 6, en la página 1179, versículos 3 y 4. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Ya los que se han bautizado, ustedes saben que cuando uno se mete al agua, se identifica con la muerte de Jesús, pero cuando sube, se identifica con la resurrección. Ya la gloria, su presencia, todo lo que Él tiene, que significa la gloria, ya usted lo tiene. Ya usted lo tiene. Amén. Ese es el poder de la resurrección. Esa es la gloria. 4, gracias. Por tanto, mediante el bautismo fuimos ¿qué? Sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Esa vida nueva tiene la gloria de Dios y todo lo que tiene Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Eso aparenta difícil, pero no es difícil. Lo que sí, que tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Tenemos que anhelar, como anheló Pablo y todo el cristiano que vive la gloria de Dios, su presencia en nosotros. Eso hay que cultivarlo. Hay que cultivarlo, porque el espíritu, eso es lo que anhela. Y nuestro espíritu es la parte más importante de nosotros. ¿Se dan cuenta? Amén, amén. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda que también estaremos unidos con Él en su resurrección. Entonces usted está resucitado. Está resucitado. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Y lo tenemos que creer con la fe que Él nos ha dado. Recuerden que Él no nos pide nada, si no nos los dio primero. Y Él quiere ver a su iglesia que camine sabiendo que si nos identificamos con su muerte, nos hemos identificado con su resurrección. Y su resurrección es la gloria, su presencia en nosotros. Hay que estar contento con esto. Y hay que hablar con Él y decir, tengo tu gloria. Mi hombre espiritual
está contento. Está contento porque ya por fin yo me he dado cuenta que no es esta casa de campaña lo que vale tanto, que no es mi intelecto, el alma que me da tanta carpeta. Es el Espíritu mío unido con el Espíritu Santo, que dice él, que así dice la palabra, que así como él resucitó Jesús, así hemos resucitado nosotros. Un amén, no me llama él. Porque estas cosas, odian, es para brincar y saltar. Yo no me pongo a brincar y saltar, porque también hay que llenar ciertas cosas, ¿no? Pero si estuviera joven, ¡ay! Brincaba y saltaba. ¡Aleluya! Porque hay que también, ¿verdad? Las apariencias. Ay, 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 ay. Entonces, sabemos, el versículo 6, que nuestra vieja naturaleza fue ¿qué? Crucificada. ¿Con quién? Con él. Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Este cuerpo es un embustero. Pero ya usted sabe que ya él perdió su poder. Pero nos engaña. Nos hace ver yo perder el poder. Y yo no he estado toda la vida dirigiéndote. Ahora me vienes tú con el cuento del Espíritu. Entonces, esto hay que creerlo, esto hay que meditarlo. ¿Para qué? Para que esa gloria la vivamos. Y esa gloria nos la dio el Dios Todopoderoso con la muerte, resurrección de Jesucristo y esa sangre derramada. Con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Amén. Hay muchos cristianos que la palabrita que más les gusta es pecado. Y pecado, y yo pequé, y voy a pecar, y qué hago con esta carne, y el pecado, y el pecado, y el pecado. Oye, tú no estás resucitado con Cristo. Tú no vives en Él, pues habla de eso y no hables tanto de pecado. Porque el pecado, si tú crees la verdad de quién tú eres, te va a molestar cada día menos. Porque cuando tú le respondas al enemigo, bueno, mi cuerpo pecaminoso, ya eso no existe. Ya eso no existe. Hay un ser divino en mí, que es mi espíritu, la parte principal, que a ese es que yo le hago caso, porque en ese vive el Espíritu de Dios. Amén. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos. Si usted confía, es porque usted tiene fe, ¿verdad? Confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió el pecado. ¿Murió a qué? Al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Eso es para nosotros también. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia.
Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino están bajo la gracia. ¡Oh, santo! Esos son buenas nuevas. Esos son buenas nuevas. Que debemos repetirlo, porque mientras más lo repitamos, más vida se va a hacer en nosotros. Oí una persona hace poco, ella no tenía esta luz y yo percibí del Señor darle la luz. Entonces está como le pasa a la mayoría de los cristianos. Ella cree que si ella está pendiente del pecado y yo pequé, pero no debo de pecar, como que eso le va a dar resultado. Eso no da resultado. Eso te pone peor. El pecado entonces se enorgullece. No, es lo que acabamos de leer. Es por Cristo, es por lo que nos ha dado, es por quien somos. Que el pecado cada día se va a ir alejando más de nosotros. Es por creer en eso, no por estar preocupado, porque no puedo pecar, y no puedo pecar, y no puedo pecar. ¿Y sabes tú con quién estás bregando? Con uno que se la sabe casi todas. Tal vez si no te apures el pecado, tú no vas a pecar más. Pero algo te pongo yo. Hay que tomar las buenas nuevas y a través de ellas, sobre todo esta de hoy, que es su gloria, es todo lo que tiene Jesucristo manifestado en nosotros. Amén, amén, amén. Eso es lo que hace que no pequemos. Ahí ya vimos en Romanos 6 que la gloria de Dios es el poder de la resurrección, es la gloria. Es el poder y es la gloria. Así es que usted tiene el poder de Dios, porque usted ha resucitado con Cristo. Ya la muerte terminó para usted. Ya usted es una persona resucitada en Cristo. En el Viejo Pacto, en Éxodo 33, versículo 18, en la página 94, vamos a leer algo interesante. Fíjense que aquí, en el versículo 12, habla de la gloria del Señor. Ya en el Viejo Pacto, Él hablaba de su gloria. ¿Qué su gloria es? Su presencia. Su gloria es todo lo bueno que Él tiene. Su gloria es plenitud. Es la suma total de sus méritos. Eso es la gloria. Y el Señor ha compartido su gloria con nosotros. Entonces Moisés le dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho quién enviará conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré en verdad que cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Dice Moisés, yo mismo iré contigo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. No te mortifiques tanto, Moisés, déjamelo a mí. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no me hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Le dice Jesús, está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo.
Claro, a él no le podía decir que le había dado la gloria, porque Jesucristo no había venido a la tierra a pagar el precio por nuestro pecado, nuestra maldición, nuestra enfermedad, nuestra pobreza. El trato con Moisés, como le he dicho siempre, tenía que ser diferente. Entonces, cuando ya Moisés oye que cuenta con el favor y que Dios lo considera su amigo, oiga, Moisés de bobo no tenía un pelo. Le dice a Moisés: déjame verte en todo tu esplendor. Déjame verte en todo tu esplendor. Y el Señor pensaría: Moisés, tú no me puedes ver en todo mi esplendor, porque si me ves en todo mi esplendor, todo lo que yo tengo en abundancia, te quemaría, porque tú perteneces al viejo pacto. Tú significas religiosidad y el pecado lo llevas todavía. Yo santidad. Entonces tú no me puedes ver todavía. Ese regalito, aunque no me vean con sus ojos corporales, oigan bien, porque van a comenzar los hombres a vivir la vida espiritual. No me verán aquí en cuerpo, porque eso no es lo más importante, pero sí tendrán mi presencia en ellos, tendrán mi gloria. Pero para eso tiene, mi hijo, que venir a la tierra, y el tiempo no ha llegado. Ya a Moisés le estaba abriendo los ojos de que se diera cuenta que no podía. Entonces, el 19 dice: y el Señor le respondió: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Ok. Entonces, esto es para que te entusiasme que todavía esa gloria no la tenía el Señor, pero no se la podía dar a Moisés. Pero te voy a dar prueba de mi bondad. Y al yo darte prueba a ti de mi bondad, ¿qué va a pasar? Que estas cosas van a pasar, pero no ahora. Que soy un Dios de bondad, de amor, de misericordia. Todo eso está en mi gloria y va a ser dado a los hombres cuando yo vaya a la tierra. Entonces, nosotros los cristianos, en toda la vida, toda la bondad, todo el amor, toda la misericordia de Dios, lo vamos a tener siempre, aquí en la tierra y en el cielo. Toda esa gloria, brillaremos cada día más. Cada día más. Esto no se termina. Eso significa que la autoridad que nos ha sido dada va a permanecer en el cielo y en la tierra. Amén, amén. Hebreos 2:10, página 1253. Aleluya. Vamos a comenzar en el 8. Si Dios puso bajo él, bajo Jesús, todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le está sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Acuérdense que tomó cuerpo.
coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por su raya, la gracia de Dios, la muerte que él sufrió, resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. Eso por si acaso hay alguien que dice, ajá, eso era Dios, eso era Jesucristo, pero tú te vas a comparar. Oiga, yo no me voy a comparar, pero por gracia le han placido que lo que él tiene lo tenga yo. Y de eso hay que aprovecharse, mis hijos. Oh santo. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Entonces quiere decir que con estos versículos ya tú tienes para envalentonarte a sabiendas de quién tú eres y que esa gloria la tenemos y que va a llegar el momento en la tierra que esa gloria se le va a ver a todos los cristianos. Pero para que se vea en todos los cristianos, ya los cristianos tienen que anhelarla, saber que la tienen y vivir como seres resucitados, muertos al pecado y muertos a la naturaleza vieja que es la pecaminosa, para hacerle caso a ese hombre divino que llevamos dentro, que es nuestro espíritu, que lo que anhela es todo lo de Jesucristo. Saber que lo tenemos y vivir, que todo el mundo vea que sí lo tenemos. Cuidarnos, porque los cristianos tenemos que cuidarnos, hay ojos en nosotros, pero ya es el deseo de agradar a ese Dios. Ustedes saben la gente que hay por ahí que no tienen esta luz. Los que no conocen al Señor. Usted está aquí sentado, oyendo la palabra, sabiendo quién es Él y quién es usted en Él. Entonces hay que seguir en esto. Y como decía Pablo, todo lo di por basura. Todo lo que tenía amontonado en su espíritu, en su intelecto, discípulo de Gamaliel, estaba muy bien preparado. Oiga, pero cuando conoció a Jesucristo, y Jesucristo le habló de todas estas verdades, oiga, él sabía que esto era eterno, que esto es eterno. No es que no se prepare, no es que no le haga caso a su intelecto, no. Somos espíritu, alma y vivimos en un cuerpo. Pero que usted sabe que ya usted, que es un ser espiritual, y las escrituras le están hablando a usted. No le hablan a los que no han recibido a Jesucristo. Le habla a los que han nacido de nuevo. Entonces, le está hablando a usted que sepa quién es usted y ya no esté pensando en lo que usted cree, sino lo que dice la palabra. Y todo lo que dice la palabra de nosotros es cierto. Ahora todos van a decir, después que yo lo diga, he decidido conocer a Jesús y el poder de la resurrección. Amén. Oh, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En breve seguimos con más en Caminamos sobre el agua.
Manténgase informado de lo que sucede en la Iglesia Más que Vencedores. Visite nuestra página web www.mqb.org.do. Allí encontrará información sobre el día, lugar y hora de los cultos y la enseñanza bíblica, así como las diversas actividades que desarrollan nuestros ministerios. También podrá acceder a nuestro centro de estudios para escuchar o descargar las charlas, ver los programas de televisión en línea y permanecer informado sobre todo lo que acontece en nuestra congregación. mqb.org.do. Caminamos sobre el agua. Vamos a conversar sobre algo que he percibido. A veces hay personas que oyen de las buenas nuevas del Señor y no entienden. Dicen, ¿cómo puede haber buenas nuevas? Si las hay, no son para mí. Porque yo he sufrido tanto, me han pasado tantas cosas. Miro a mi alrededor y no veo que a nadie que está cerca de mí le ha pasado todo lo que me ha pasado a mí. Tienes el privilegio, porque es privilegio, que cuando estaba meditando hoy qué era lo que se iba a decir, el Señor me hizo ver que había un joven que tuvo que oír la charla. No le costó más remedio. No tenía deseos de eso ni de nada. Porque para ti, la existencia de Dios era algo que tú no podías creer por lo que te había pasado en tu vida. El Señor te dice a ti que claro que Él sabe que tu papá te abandonó, que nunca pudiste decirle papá, porque se fue y dejó a tu mamá. Y tu mamá no se pudo sobreponer a aquello y no te pudo criar como una buena madre, porque ella también tenía traumas y heridas. Y así te fuiste creciendo. Y cuando oías hablar de ese Dios bueno, tú decías, eso no va conmigo, porque mi vida ha sido una desgracia. ¿Por qué? Yo no tuve papá como mis amigos. ¿Por qué yo no tuve una mamá que me diera amor? Y te creías que era porque Dios, el Dios que tú habías oído hablar por ahí, no era ese Dios amoroso y bueno. Y como se dice que las cosas malas vienen de Dios, esa es una doctrina falsa. Entonces tú creías que lo que te había pasado a ti era porque Dios te lo había mandado. Hoy llegó tu día. Hoy llegó tu día. Que sepas que te ama tanto, que sabiendo que ibas a poner el programa, no porque querías, sino para ver qué se decía, a lo mejor para criticarlo. Te sentaste y estás sentado ahí. Y el Padre, el papá de Jesucristo, el Dios Todopoderoso, que es papá de quien así lo quiere como papá, hoy te está diciendo, quiero cambiar tu vida por completo. Quiero que sepas que nada de lo que te ha pasado tengo yo que ver. Hay un enemigo mío que es el que trae la maldad a la tierra. Quiso acabar contigo como con tantos muchachos y con tantas muchachas que no han podido gozar del amor de sus padres porque los han abandonado, se han muerto o están en la casa casi como un adorno. Hoy es el día que hizo el Señor para ti. Recíbelo hoy como tu Señor, porque te lo ha dicho a ti, porque tú sabes que es a ti.
Así es que yo te exhorto, yo te invito a que recibas hoy a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque el Padre de Jesucristo te quiere a ti como un hijo. Y ese papá nunca falla. Te lo podemos decir todos los que los hemos aceptado como Padre, al aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué tienes que hacer? Ahora mismo pídele perdón al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. Ahora vas a tener una presencia de Dios que te va a hacer ver que estabas equivocado. Y tú verás como tu vida de ahora en adelante va a cambiar. Porque el papá que no falla ya es tu papá. Es el Dios Todopoderoso, el papá de Jesucristo, que viene hoy a morar a tu espíritu, Jesús, trayéndote todo lo bueno que hay en la tierra. No vas a sentir rencor ni dolor por tu papá, ni por tu mamá, al contrario, los vas a perdonar con el perdón de Dios, los vas a amar con su amor y todo en tu vida va a cambiar. Y recuerda que escogió un día como hoy para hablarte a ti. Créelo y recibe al Dios que todo lo cambia, porque para Él no hay imposible. La Iglesia Más que Vencedores se encuentra en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Los cultos se celebran los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 8:30 de la noche. Los miércoles se imparte una enseñanza bíblica a partir de las 7 de la noche. Para mayor información, favor llamar al teléfono 809-565-1298 o visitar nuestra página web www.mqv.org.do.